Recuerde que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 31, allí comienzo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Si nosotros miramos, ¿verdad?, la vida de Jesús, nos damos cuenta cuánto riesgo padeció él, cuánta persecución padeció él. Él siempre causó un serio malestar en su tiempo. La verdad es que la predicación de él fue clara, precisa y dura. No escondió la verdad de Dios. Confrontó los poderes de su tiempo. Y por eso se ganó la mala voluntad de muchos en Israel. Jesús nunca acomodó su predicación. Jesús nunca dejó de hablar claro y fuerte a todos, a ricos y pobres, a judíos y a gentiles. Evangelio preciso, palabra de Dios clara. Y él, precisamente eso es lo que sigue haciendo. Ya dijimos que iba camino hacia Jerusalén. El verso 51 del capítulo 9 de Lucas nos va a decir cómo él comienza esta andanza hacia la ciudad santa. Dice Lucas: como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjense, ya hace tiempo ha comenzado su trasegar a Jerusalén, y aquí todavía le falta camino por recorrer. Veremos en el capítulo 19 cómo él, antes de entrar, va a lamentarse también por Jerusalén, va a llorar inclusive por Jerusalén. Pero en este momento sigue hacia allá. Y Lucas nos va a decir que en ese caminar, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Aquel mismo día. ¿Cuál día? Bueno, ese día que enseñó acerca de la puerta angosta. Ese mismo día. Ese mismo día en que ha enseñado a los hombres de su tiempo que muchos judíos quedarán fuera del reino, que muchos judíos quedarán por fuera del cielo mismo, pero muchos gentiles estarán con Dios y con los herederos de Israel, con los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob y demás. Bueno, ese día que predicó acerca de eso, le dicen: mira, te quiere matar Herodes. Y los emisarios son fariseos. Se supone que vinieron de Galilea. Ese es el territorio de Herodes, y en este caso de Herodes Antipas. Acuérdense que Herodes el Grande ya murió, lo sucedieron sus hijos. En este caso, Antipas está gobernando Galilea y Perea. Jesús está en sus territorios y unos fariseos le traen la razón. Eso en cierta medida es importante. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente está mostrando cuán preocupado está Antipas de la región.
Se supone que él quiere evitarse conflicto con Jesús en su territorio y lo previene. Lo previene según lo que los fariseos dicen. Realmente Herodes está pensando en que Jesús le puede generar molestias allí en su territorio. Pero también le genera molestias internas, molestias en su conciencia, porque sencillamente él, siendo supersticioso, creía que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Herodes entonces no está, digamos que satisfecho con lo que está sucediendo. Jesús en su territorio y mucha gente lo sigue y no es bueno que esté ahí. Pero la respuesta, como siempre, de Jesús es fuerte y es contundente. Id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. O soy consumado, literalmente dicen los expertos en griego, y al tercer día soy consumado. Jesús está hablando preciso. Fíjense que está utilizando un término fuerte. Zorra, para los judíos, tenía un significado muy, muy conocido. Y los textos lo dicen, los textos extrabíblicos lo dicen. Zorra implica una persona que es taimada, una persona que es desconfiada, una persona que es indigna y por tal razón es considerada en menos. Miren cómo lo está tratando Jesús. Herodes, en la mirada de Jesús, está siendo puesto en tela de juicio. Este hombre realmente es malo y no genera confianza. Se lo dice a los fariseos, díganselo. Y díganle también que echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, Herodes no es la persona que a mí me va a detener para llevar a cabo el plan de Dios. Díganselo clarito. Yo vine a desarrollar toda una tarea en nombre de Dios, en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, y la voy a terminar. Y Herodes no va a ser la persona, repito, que me va a detener. Así que cualquier plan que tengan los fariseos y Herodes para Jesús, Jesús no lo va a tomar en cuenta. Para él, el plan de Dios tiene prioridad. Quizás para Jesús esa advertencia de Herodes es una falsa alarma, un tiro al aire, como para prevenirlo, para advertirlo. Quieren echarlo, pero Jesús dice, no, hasta que no haga lo que tengo que hacer, no me voy. Ahora, algunos comentaristas dicen que pudo ser alguna estrategia farisea, o que querían sacarlo rápido de Galilea para que entrara en Judea y entonces allá, como ellos tenían el control, podían hacer mucho más en contra de Jesús. Pero nada, ni la estrategia de Herodes ni la intención farisea podían hacer que Jesús se detuviera o que Jesús se refrenara en lo que estaba pensando hacer, porque tenía conciencia de que era la voluntad de Dios lo que estaba realizando. Así que no frena Jesús su actuación. Claro, también inclusive a los profetas falsos les decían zorras. Usted puede revisar el Antiguo Testamento y la literatura extrabíblica del Antiguo Testamento y usted va a encontrar que a los profetas mentirosos, falsos, les llamaban zorras también. Profetas a los que había de mirar con recelo, con desconfianza.
Y eso es lo que está haciendo con Herodes, Jesús. Y mire que dice, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Repito, esta palabra última es bien interesante. Los comentaristas en griego dicen, es la clave de esta frase. El camino que Dios trazó para Jesús será seguido al pie de la letra. Ese camino termina en Jerusalén y allí será donde Él culmine el trabajo que Dios le encomendó. Acuérdense la frase consumado es. La idea de Jesús es clara. Sigo haciendo lo definido por mi Padre, sigo desarrollando mi ministerio. Utiliza solamente 2 acciones para mostrar la totalidad de su ministerio, y eso era común también hacerlo en el lenguaje de aquella época. No es que Jesús solamente iba a echar fuera demonios, y no es que solamente Jesús iba a hacer sanidades. No, lo que está diciendo Jesús es, todo lo que tengo que hacer que el Padre me encomendó, lo haré. Y eso no solamente sanidades, liberar de demonios, sino predicar el evangelio y todo lo que el Padre le encomendó. Eso es claro también en el lenguaje de Jesús. Viene a liberar al hombre de lo que lo mantiene atado, de lo que lo mantiene condenado. Y lo otro es que la expresión hoy y mañana no quiere decir que será hoy y mañana en el sentido literal. Esta también es una expresión griega que implica continuidad. Es como si Jesús dijera, miren, díganle a Herodes que voy a hacer mi trabajo de siempre y todos los días. Que no me voy a detener. No me voy a detener. Seguiré haciendo lo que el Padre me encomendó y lo haré día tras día. Esta expresión también se utiliza en el libro del Éxodo, cuando dice Moisés, vuelve a tu pueblo, santifícalos hoy y mañana. O sea que nada más lo va a santificar 2 días. No. La expresión es santifícalos continuamente, todo el tiempo. Es la misma idea. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Dile a Herodes que vine a hacer el trabajo de mi Padre, que vine a desarrollar mi misión y que esa misión la haré hasta que llegue a Jerusalén. Y esto será todos los días. Es claro entonces Jesús en su lenguaje y seguramente en aquel tiempo lo están entendiendo. Y termina diciendo, y al tercer día culmino mi obra, o llegaré a mi destino o seré consumado. Al tercer día Jesús alcanzará la meta, el fin de su viaje. No era mañana, no era pasado mañana, ni era el tercer día, en sentido literal. Tampoco es así. Lo que Jesús está diciendo es, cuando llegue el tiempo en que yo seré entregado a la muerte y vaya a mi Padre. ¿Se acuerdan de la expresión consumado es? La raíz de esa palabra es esta misma. Es decir, ¿cuándo terminará la obra de Jesús? Cuando muera, resucite y sea exaltado en los cielos. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, en definitiva, Herodes, tú no me vas a detener en mi obra, en la obra que he venido a hacer del Padre, la seguiré haciendo hasta que llegue a Jerusalén y entregue mi vida en rescate por muchos. ¿Listo? Listo. Y fíjense que dice Jesús en el verso 33. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Fíjense la expresión otra vez. Es necesario. Es decir, lo que acabo de decirle, para mí es primordial. Para mí es pertinente. Para mí es obligatorio. Para mí es ineludible. Yo vine a hacer una tarea del Padre que
implica la redención del hombre y la voy a cumplir. Vine a dar vida a muchos y eso lo voy a llevar a cabo. Es de carácter obligatorio, nadie me detendrá en ello. Por eso hoy seguiré, mañana seguiré y pasado mañana seguiré. Le está enfatizando a Herodes que le está haciendo caso omiso a lo que le dice y que él día por día llevará a cabo el objetivo que Dios le determinó. Entregar su vida en Jerusalén. Irá a la cruz ineludible, morirá en el Gólgota, será sepultado, resucitará, ascenderá a los cielos, será exaltado. Eso pasará. La insistencia de Jesús, fíjense que es clara. Nadie me va a evitar que yo termine esto, nadie me va a detener que yo haga esto, lo haré todos los días y lo haré hasta que llegue otra vez a la gloria con mi Padre. Fuerte y claro el mensaje de Jesús. Y Jesús añade, hay una frase que viene ahora, porque no puede ser que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Fíjense que Jesús se reconoce como profeta él mismo. Acuérdense que esa es una de las funciones de él como mediador. Como mediador él es sacerdote, como mediador él es profeta, como mediador él es rey. 3 claras funciones que él vino a realizar y aquí está diciendo, miren, yo soy profeta de Dios. Y como profeta no voy a morir fuera de Jerusalén. Fíjense la meta. No voy a morir fuera de Jerusalén. Yo voy a Jerusalén aquí a morir. ¿Y a morir por quién? Por la salvación de los hombres. ¿Por qué Jesús? No vas a morir fuera de Jerusalén. Es que si muero fuera de Jerusalén, Herodes tendría razón. Me matarían. Y yo no voy a morir ni en Galilea. Y yo no voy a morir ni en Perea, no voy a morir en ningún lado. Lo que está diciendo Jesús, estoy reforzando la idea anterior. No moriré en territorio de nadie, sino en el territorio que Dios ha definido para mí, la ciudad santa. Eso por un lado. Pero ¿por qué la ciudad santa? Acuérdese que Jesús, como Cordero de Dios, iba a ofrecer en sacrificio por los hombres. ¿Y dónde se presentaba el sacrificio? Tenía que ser en la ciudad santa, donde estaba el templo para el sacrificio. No puede ser en otra parte. Tiene que ser en Jerusalén. Y yo, como profeta de Dios y como Mesías de Dios, allí es donde voy a morir, para que entiendan que soy sacrificio del Padre para salvación de los hombres. Entonces no puedo morir, sino allí. Debe ir a la ciudad del templo y del sacrificio. Ahora, cuando uno mira a Jerusalén y empieza a leer, uno se encuentra unas frases sorprendentes, ¿verdad? Que el mismo Jesús va a utilizar. Jerusalén es la ajusticiadora de profetas. Y Jesús lo va a decir y Jesús lo va a experimentar. Ella ha sido asesina de profetas y Jesús no va a ser la excepción tampoco. ¿Y por qué Jerusalén? Porque allí estaba el liderazgo religioso que iba a utilizar Dios para lograr la muerte de Jesús, lo que decíamos ahora en la clase. Un liderazgo anticristiano que no aprobaría nunca al Señor y que al final terminaría condenándolo y matándolo. Y por eso,
Fíjense que Jesús va a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjense, Jerusalén, Jerusalén, la expresión es de dolor, de tristeza. Y muchos autores bíblicos y personajes bíblicos utilizan este tipo de expresiones, de repetir palabras para mostrar dolor. Acuérdense, por ejemplo, de David. Absalom, hijo mío, Absalom, hijo mío, hijo mío. Absalom, hijo mío, hijo mío. O Marta, Marta, ¿por qué te afanas? O Simón, Simón. Está mostrando tristeza, está mostrando preocupación el autor cuando habla. Jesús está sintiendo eso. Jerusalén, Jerusalén, te has convertido en asesina de profetas, la ciudad santa. Eso tiene que doler mucho. Eso tiene que llevar al judío a sentir un dolor muy profundo en vista de quién era Jerusalén para ellos. Y Jesús así lo siente. Se lamenta por la condición en que está la ciudad. Jesús está repitiendo la misma acción de Jeremías cuando se lamentó también sobre la ciudad sagrada. Es que esto no es la primera vez que pasa. La ciudad santa no era tal. Y Jesús está mostrando esa verdad amarga. Ha sido el escenario de las muertes de muchos de los profetas, y no solamente de profetas, sino de mucha gente. Cuando usted revisa la historia, y solamente voy a mencionar algunos casos para no extenderme, pero por ejemplo, usted revisa la historia de Manasés en Segunda de Reyes. ¿A cuántos mata Manasés en Jerusalén? Mata a muchos inocentes y de paso mata a profetas. Matan a Joacim, profeta. También está definido en Segunda de Reyes 24. Muere el profeta Urías de Kiriat Jearim, enviado para reprender al pueblo. También está definido en Jeremías 26. El mismo Isaías va a ser muerto en el reinado de Manasés, aserrado en dos dentro de un tronco hueco. Acuérdense de eso. Segunda de Crónicas relata el asesinato del profeta Zacarías de Joiada. Ahicán de Safán tiene que proteger a Jeremías porque lo iban a matar en Jerusalén. Es decir, si uno revisa la historia judía, en Jerusalén los profetas fueron ajusticiados. Muchos profetas, diríamoslo así, fueron ajusticiados. Otros fueron muertos fuera de Jerusalén. Y ahí nos damos cuenta cuánto temor y rabia se le tenía a los profetas verdaderos, a los profetas de Dios. Revise el capítulo 22 de Ezequiel, escrito después de la destrucción en el año 586. Flavio Josefo va a decir, Manasés no se detuvo ni siquiera ante los profetas y cada día asesinaba a unos cuantos, de modo que la sangre corría por las calles de Jerusalén. Es decir, eran tiempos de muerte de gentes, pero de muerte de profetas. Por eso Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No es raro que en el tiempo de Jesús los profetas no fueran asesinados en Jerusalén. No es raro. Ya Jerusalén se acostumbró a eso. Y fíjense que hay narraciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la parábola de los labradores homicidas. Los enviados de Dios siempre son asesinados, muertos. El rechazo a los enviados de Dios es evidente. Y luego dice, y enviaré a mi hijo, y lo matan en Jerusalén. Es decir, los líderes religiosos judíos que controlaban el Sanedrín en Jerusalén,
no respetaban a ningún enviado de Dios. Ninguno. Y dice el texto que el dueño de la viña envió a su hijo pensando en que lo respetarían y la reacción fue la misma. ¿Cuál es la lección? Los líderes religiosos, fariseos, escribas, sacerdotes y demás rechazan siempre al enviado de Dios, el profeta, y siempre ellos determinarán acabarlo. Y lo hicieron con Jesús mismo. Es decir, es claro entonces que Jerusalén era asesina de profetas, lo que nunca se esperó de la llamada ciudad de Dios o llamada ciudad santa. ¿Qué dice Esteban? ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que predijeron la venida del justo, del cual vosotros ahora sois traidores y asesinos. Vosotros que habéis recibido la ley por ministerio de los ángeles, asesinan y no la habéis guardado. Increíble, ¿verdad? Los que debían interpretar adecuadamente la ley, correctamente la ley y aplicarla a la gente, eran los que tergiversaban la ley y favorecerse de esas tergiversaciones para matar a los profetas de Dios. Increíble. Los líderes de Israel torciendo las escrituras para justificar su trabajo de asesinar al profeta de Dios. Y en este caso, a Jesús, mediador, el profeta de profetas. ¿Y cuál era el deseo de Dios? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjense lo que Jesús está diciendo. Miren, Dios siempre los quiso tener a ustedes bajo su cuidado, bajo su amparo, bajo su amor, bajo su protección. Dios siempre quiso darles a ustedes su gracia y su misericordia. Esa es la figura. Ahora, ¿era nuevo eso? No, eso era viejo. Desde Deuteronomio se nos está diciendo, como el águila que incita a su nidada revolotea sobre sus polluelos, así él extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre sus plumas. Miren, el deseo de Dios siempre fue ese. Desde el Antiguo Testamento está definido: yo quiero protegerlos, yo quiero amarlos, yo quiero cuidarlos, yo quiero brindarles mi misericordia. Lo repite el profeta Isaías. Como las aves que revolotean, así protegerá Jehová Sebaot a Jerusalén, protegiendo, librando, preservando, salvando. Mírenlo. El claro deseo de Dios, Jerusalén, judíos, quiero protegerlos, quiero ser su Dios. Quiero que ustedes experimenten mi gracia, mi amor, mi misericordia. Pero Jerusalén no respondió, en este caso particular. Se convirtió en la que asesina profetas. Una Jerusalén dirigida por autoridades religiosas y políticas, traidoras del Evangelio, traidoras de la palabra, tergiversadoras de la verdad de Dios. Por eso todo el que venía hablando a Jerusalén de esta verdad de Dios, hereje, blasfema, mátenlo. Los que interpretaban la ley mosaica a su manera fueron los que tomaron esas adaptaciones para aplicarla a los profetas de Dios y decir que actúan en nombre de Dios y los asesinaban en nombre de Dios. Matar en nombre de Dios, qué
paradójico eso, ¿verdad? La espada ha devorado a vuestros profetas como devora el león, dice Jeremías. Y Nehemías repite, mataron a tus profetas que los reprendían para convertirlos a ti. La muerte de los profetas era común, no solo en Jerusalén, sino fuera de ella. Es que el que habla de Dios, predica la verdad de Dios como Dios la establece, va a generar incomodidad, va a generar malestar y va a ser rechazado y hasta muerto. Miren que los apóstoles, Pablo y sus seguidores posteriores, hablo de seguidores del Evangelio, todos fueron perseguidos, todos fueron luego maltratados, todos fueron mirados con desprecio. Entonces Jerusalén, por su insensatez, por su corazón duro, por su corazón no arrepentido, por no querer a Jesús, lo rechazó y se condenó a sí misma. Y miren que el final está allí. He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. He aquí vuestra casa. Miren cómo está hablando Jesús. Ya no es mi casa, es la de ustedes. Es decir, me sacaron a mí y se apropiaron de lo que era mío. Se apropiaron de mi culto, de mi adoración. Se apropiaron de lo que era de Dios y se hicieron dueños de lo que era de Dios. Y por eso, vuestra casa, Jerusalén, te hiciste dueña de ti misma y de todo lo que allí hay, del culto, del templo, del sacrificio, de todo. ¿Y qué va a pasar contigo? Vas a quedar abandonada, vas a quedar desprotegida, vas a quedar en muerte. Porque abandonar a Dios a alguien implica definitivamente quedar en muerte. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Fíjense que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y al final repudiaron, como dice el texto bíblico, al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya no era entonces la casa de Dios. Ya la gloria de Dios se había apartado de ella. ¿Cuál era el nombre ahora? Icabod. ¿Se acuerdan de eso? Quedaste en nada, quedaste deshecha, quedaste abandonada. La profecía de Isaías 5 se cumple. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Soberanía de Dios, providencia de Dios. Lo acabamos de ver. ¿Qué está diciendo Dios? No van a experimentar la bendición de mi providencia para vida. Experimentarán la muerte. Fíjense cómo tiene Dios el control de la naturaleza. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos
es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿En qué quedó? El pueblo de Dios y la ciudad de Dios rechazados. No me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Hay esperanza para los judíos? Sí. ¿Cuál esperanza? Que puedan reconocer a Jesús Mesías, que lo acojan como su Salvador, Señor, Redentor, y entonces pertenecerán a su pueblo y podrán glorificarle. Y con confianza dirán, bendito el que viene en nombre del Señor. Está retomando el Salmo 118. Palabras que alegran el corazón porque nos recuerdan que Él estará siempre presente en su pueblo y no lo dejará nunca. Él vendrá por su pueblo. Miren entonces qué es lo que nos está mostrando este pasaje. Jesús vino a cumplir su misión, vino a salvar, vino a redimir, vino a liberar a los hombres de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, y nadie, absolutamente nadie, lo va a detener en su trabajo. Pero el que lo rechace, como ha dicho él, será condenado. El que no cree ya está condenado. Será como la Jerusalén rechazada. Pero el que crea y le acoja será salvo. Será como la Jerusalén redimida. Y fíjense que al final habrá una nueva Jerusalén. Pero sus habitantes no serán exclusivos judíos. Habrá de todo allí, como lo que canta Apocalipsis. Gente de toda raza, credo y color se unirán en una solo, alrededor de Cristo, y cantarán los hosanas de la gloria en el cielo. Eso es lo que Dios nos está mostrando. Nosotros tenemos la dicha de haber conocido la verdad del Evangelio. Qué hermoso es eso, saber que siendo gentiles, como ha enseñado el texto anterior, estamos ocupando puestos judíos. Fuimos injertados, ¿verdad? Qué alegría ser parte de ese pueblo y qué alegría saber que allí la misión mía es glorificar a Dios. Una glorificación que debe ser efectiva en vista de lo que significó para mí. Mire que Jesús insiste en lo que va a hacer. Tengo que ir a Jerusalén para morir, para salvación de muchos. Pero esos que me acogen en mi muerte y en mi resurrección tendrán que vivir para mí. Y allí es donde nosotros tenemos ahora que plantarnos y mirarnos. Que como los judíos no nos creamos cristianos, sino que verdaderamente nos demos cuenta que lo somos. O que somos pueblo de Dios, como los judíos. No creamos, estemos seguros. Y estamos seguros por el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva siempre a vivir lo de Dios, a desear lo de Dios, a glorificar a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios. Eso es la clave. El Espíritu comunica a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso basta para decir, necesito mostrar entonces mi condición y mi condición nueva. Y entonces, ¿cómo voy yo a vivir hoy el reino?
tendría que recordar aquí, con esto voy a terminar, a la carta a los Efesios. ¿Cómo voy yo a vivir el reino? Bueno, Pablo del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios nos va a decir, bueno, tienes que ser como esposos una pareja que se mueve en Cristo Jesús y bajo la dirección y sujeción al Espíritu Santo. Como esposos tenemos que mirar nuestras conductas, nuestras acciones, nuestro sistema de relaciones, que tiene que ser conforme a lo que Dios establece para Cristo y la iglesia. Acuérdese de eso. Sí, simple. Si no sería un hipócrita judío, que parece pero no es. Sistema de relaciones de pareja en santidad, en justicia y en verdad, en confianza, en relación mutua, en diálogo abierto, en transparencia. Pero dice los hijos, ¿cómo van a crecer los hijos si no en santidad y en la verdad que nosotros padres les comunicamos? Y los educamos en amor, a tal punto que no los exasperamos. A veces las iras y las reacciones violentas de nuestros hijos muchas veces son por causa nuestra, padres, porque no sabemos tratarlos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Somos responsables muchas veces de que nuestros hijos reaccionen de determinada manera por nuestra conducta, por nuestras palabras, por nuestros hechos. Fíjense entonces, relaciones de esposos, relaciones con los hijos, pero relaciones en la iglesia. La iglesia dice claramente el texto que debe ser en santidad también, en comunión. Pero en el trabajo, dice Pablo, es decir, viviremos un sistema de vida laboral en donde todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. Y entonces evitamos ser injustos en el trabajo, no robando el tiempo en el trabajo, cumpliendo con las tareas establecidas y todo lo que eso implica. Dice que Pablo también lo establece allí, en Efesios, del 4 al 6. Vida laboral, vida familiar, vida frente a los hijos, vida en la iglesia, en comunión. Pero dice una vida en oración. La parte final, orando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la Jerusalén de Jesús. La Jerusalén que acoge la vida de Dios de una manera real y responsable, y que se revela en cada conducta de cada hijo en donde quiera que esté. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿Cómo nos van a identificar como cristianos si no por un testimonio claro y fuerte? Podemos tener un lenguaje evangélico y conductas histriónicas, por cierto. Teatralizamos en la vida, y esto lo saben ustedes, para que nos vean como creyentes, pero somos unos hipócritas, perversos, que no estamos tomando en serio el Evangelio. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Una Jerusalén santa, una Jerusalén pura, una Jerusalén libre en Él, una Jerusalén que crea en Jesús y lo viva. Y que se sienta realmente ciudad de Dios porque el Espíritu de Dios se lo confirma. Hermanos, es claro el texto, pero unos creyentes que hacen la obra de Dios. Y con esto termino. Jesús dijo, a mí nadie me va a detener en la obra que realizo en la voluntad del Padre. Nosotros tenemos una tarea por hacer aquí. La tenemos. Todos la hemos recibido, todos los creyentes la hemos recibido. El problema es, ¿la estoy realizando tal como Jesús la establece?
y estoy asumiendo el Evangelio en la verdad y justicia de Dios. Y estoy predicando el Evangelio sin ajustarlo y cambiarlo. Y lo estoy viviendo sin acomodarlo a mi vida, sino según la verdad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Hermanos, ahí está el mensaje. Que no nos diga Jesús, vuestra casa será dejada desierta porque no fuimos testigos nunca. Acuérdense de Mateo 7. No todo el que dice Señor, Señor. Jerusalén decía Señor, Señor. Y Jesús dijo, no te conozco. Matabas a profetas, eras asesina de profetas. Abandonaste mi palabra. ¿Cómo reconocerte? Y parecían. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender estas verdades para al final poder levantarnos verdaderamente como hijos de Dios y glorificarle en todo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Tu palabra, como siempre, clara, precisa, simple, entendible. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda en esto. Porque si no fuera por tu Espíritu, no amáramos tu palabra, no deseáramos tu palabra, no estudiáramos tu palabra, no meditáramos tu palabra, no entenderíamos tu palabra, no asumiríamos tu palabra, no nos responsabilizaríamos de tu palabra. Gracias, Padre, porque por tu Espíritu es que esto es posible. Y nuestro corazón por eso te exalta, te bendice, te adora. Nuestro corazón por eso te rinde honor y gloria, Padre. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por bendecirnos con tu palabra en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.